¿Cómo les va? Buenas tardes. La temperatura 20 grados, la humedad 29%, está soplando viento del sector sur-oeste-norte. Está complicado, 27 kilómetros por hora. Tenemos el pronóstico de un ventarrón, así que bueno, estamos esperándolo para más tarde. Y aquí estamos en Conciencia San Juan, el programa que viene todos los días miércoles para que usted esté educado, tenga la posibilidad de conocer sobre la comunidad, sobre la participación, sobre la empleabilidad, con nuestra presidenta Silvia Beatriz Plana, que ya está con nosotros, la vicepresidenta, la doctora Alejandra Dománico, conduce María Beatriz Herrero Palacio, que le mandamos un beso grande, en el control central el señor Leonardo Luna. Y quien les habla, Fabiana Gómez. Tenemos invitados el día de hoy a Roberto Dacuña, que es sociólogo, investigador docente de la Faxo, y José Icasati, que es psicólogo, y también nos va a hablar un poquito sobre la parte política. ¿Por qué? Porque hoy observamos en perspectiva lo ocurrido el domingo pasado. ¿Tiene lapicera? ¿Tiene lápiz, papel? Anote este número de teléfono por si nos quiere dejar algún mensajito mientras charlamos aquí. Es un tema muy interesante, queremos que participen todos, así es que es el 266-411-8633. Repito, 266-411-8633 para que podamos participar todos, porque eso es conciencia. Bienvenidos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, Silvia, Alejandra y a todos los invitados? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Muy feliz porque nos aceptaron la invitación un sociólogo y un psicólogo, porque todos los programas porteños han estado más bien con economistas o políticos. Acá íbamos a hacerlo distinto. Yo creo que esto es más bien un problema psicológico y sociológico. ¿Por qué la gente votó como votó? No creo que alguien lo haya tomado así, pero ustedes, como saben, todo lo que es la parte de educación, José ha estado también en política, así que sabe lo que es dentro de los partidos, cómo se mueve la gente, y ha sido una gran sorpresa para todo el mundo, menos para el programa, porque no sé si ustedes se recuerdan cuando estuvieron mis nietos, que ellos le dijeron que... Recordemos que tus nietos son justamente esta parte del padrón, el voto joven. El voto joven que tienen, los que vinieron eran de 16 a 22 años. En ese momento ya tiene 23 la mayor, donde ellos dijeron que los políticos habían preguntado hasta los millennium. ¿Está bien decir el milenio? Sí, Millennium. Millennium. Bueno, no, porque nosotros ya dije millennium y me corrigieron. Y me dijeron que ellos eran clase Z. También llamado clase Z. Claro, sí. ¿Qué es clase Z? Los que empiezan a votar, que son desde los 16 años. Que ningún político les había preguntado a ellos qué país querían ellos. Entonces... Y que no se sienten escuchados, y no, que por eso, tío, claro, como no se sentían escuchados, ellos no se sentían representados. Y otra de las cosas que tampoco les gustaba era que se pelearan, porque por más que sean del mismo partido, como cada uno, el que más votos salía, es el que iba a ser candidato a presidente, tampoco les gustó esa parte que hubiera tanta agresividad. Yo no soy política, no soy socióloga, no soy psicóloga. La señora es abogada, la señora es periodista, así que por eso queremos... Usted es la mejor productora de radio que... Sí. ¿Quién? Hemos conocido usted. Ay. Además de ser inteligente y la presidenta de Conciencia, que es un lugar increíble, muy lindo, porque está bien representado, tiene la habilidad de mirar y ser más visionaria, esa perspectiva que no todo el mundo lo tiene. Entonces vamos a invitar a ellos que nos digan la realidad. Que nos digan por qué motivo se fue a Milei. Primero, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Roberto, un placer sociólogo. compartir la mesa. En realidad es interesante que existan distintas miradas, todas enriquecen, pero es verdad, como ustedes dicen, ha habido una mirada exageradamente puesta en el aspecto eminentemente político-electoral. Es decir, cuando uno prende la radio, prende la televisión, de lo que habla es del candidato, de si va a ganar, si va a perder, pero en realidad detrás de eso hay un trasfondo, y al pensar
Nosotros desde la sociología lo que tratamos de comprender no es solamente el comportamiento del electorado en clave política, sino comprender cuáles son las razones sociales por las cuales un candidato, por ejemplo, como Milei, resulta tener la adhesión, ¿sí?, que ha tenido. Y esto tiene dentro de la sociología hay un autor, Weber, uno de los clásicos, Weber, Durkheim y Marx son como nuestros clásicos en la teoría sociológica, y Weber tiene una frase muy interesante que dice: cuando el mundo está desencantado y no hay significaciones que doten al mundo de sentido, lo que la población tiende a hacer es a buscar profetas, es decir, a buscar necesariamente alguien que responda a esa no ya incertidumbre, sino a esa angustia de carácter existencial. Es decir, lo que existe no me da respuestas, lo que existe no ha mejorado mis condiciones. Pensemos el 45% de la población por debajo de la pobreza, más allá de pensar en los planes, los programas sociales, el empleo formal. Nosotros tenemos un mercado de trabajo informal grandísimo, entonces Milei vino a ocupar ese lugar. De hecho, nosotros analizábamos con otros colegas la temática de por qué Milei sin estructura partidaria logra obtener la adhesión que logra, y cómo además pudo obtener los resultados que ha obtenido en donde meses anteriores habían sido sus candidatos provinciales en cada una de las provincias, o sus referentes provinciales habían sido un fracaso, digamos, o habían fracasado en sus propuestas. Bueno, esto tiene que ver justamente con la idea de construir autoridad y construir legitimidad a partir de la construcción del poder carismático. Es decir, lo que Milei ha logrado desde una estrategia clara, no ha sido azaroso. Improvisada. No, pues no tiene nada de improvisado. El proceso de construcción de su imagen no hay ningún elemento que quede por fuera. 10 años hace que el periodismo le viene haciendo él tiene mucho tiempo. Exactamente, y sobre eso lo que ha construido justamente es una imagen carismática, que suelen ser los poderes carismáticos en la política y en la historia de la política, poderes disruptivos. Pensemos en Perón, por ejemplo, en la historia de la Argentina, o pensemos en el mismo Menem, digamos, los que producen cambios sustanciales en los modos de imaginar la política y de imaginar la sociedad, son verdaderamente personalidades con mucho carisma, cualidades de las personalidades con carisma, y que reconocen y que obtienen lo que llama Weber obediencia en clave de dominación, en lo que es pensando en el Estado, básicamente diferenciarse en un todo de lo existente, construir su imagen a partir de elementos y características personales, que no son dotes personales que no pueden ser transmitidos. Si ustedes se ponen a pensar hoy, el candidato Milei es él el economista, es él el que puede hacer cambios, es él el que puede poner en cuestión a las estructuras del Estado y todo lo que él hace cuando habla del Estado, hace referencia, que es la casta política, etc. Entonces, ahí hay un elemento, insisto, en respecto al carisma, que obviamente lo que logra es un alto nivel de adhesión, y un alto nivel de adhesión que no se puede comprender desde lo racional, porque hay una cuota emocional y de apego justamente por el tema del carisma y por lo que yo les comentaba, la idea del profeta, digamos, la idea de salvar algo que es insalvable. ¿Está bien? Eso es. Y romper todo lo que hay. Exactamente. Ahora, es interesante porque lo que queda ahí en el medio es hasta qué punto la construcción de esa imagen en clave política y en clave de realización de esos procesos en cuanto a una realidad es realizable. ¿Bien? ¿El carisma se nace o se adquiere? Por lo que decimos, la construcción. Porque hay viste distintas corrientes, por eso te pregunto. Después No, seguramente desde el aspecto psicológico. Desde el aspecto sociológico, la construcción de liderazgos carismáticos está vinculada con dar cuenta de determinadas problemáticas de lo social, tener una cierta perspectiva y una cierta claridad, tener un posicionamiento ideológico, que Milei claramente lo plantea, y justamente construir un sentido de cambio, de transformación total, disruptivo. Yo lo he seguido durante estos 10 años y no ha cambiado. No, es decir, él ha seguido siempre con la misma idea,
Es decir, no se bandió. Sí, ahora hay que ver qué va a pasar cuando pasa un discurso tan extremo. No extremo, no estoy planteando en favor o en contra de ese discurso, sino que es un discurso extremo porque está planteando cambiar estructuras profundas de las dinámicas de la que se ha construido lo social. Desde ese lugar es ahora, ¿cuál es la factibilidad de todo esto? ¿No? Es decir, llevarlo y en ese sentido seguramente el teorema de Baglini, como dice, que a medida que se van acercando al poder, los discursos van suavizándose, atenuándose. Esto es parte de la necesidad de poder después gobernar, digo. De hacer realidad o poder materializar. Claro. Bueno, muy interesante, coincido mucho en la parte social. El que me conoce también, yo trabajo con el modelo de la complejidad, que esto es una mirada compleja, y no compleja como también difícil, sino como hay que integrar muchos puntos de vista. El que me conoce sabe que yo trabajo con adolescente y joven desde hace mucho tiempo. Tengo una fundación de ludopatía infanto-juvenil y tocamos temas como la violencia. Y acá el tema violencia, a ver, es un término que a veces me dicen los chicos, José, ¿quién ganó? A ver, ganó el antisistema, eso es obvio. Yo siempre digo que todos estamos moldeados, estructurados, y se fue formando esta vieja política en el campo psicológico. Yo tuve la experiencia de un llamado de Milei. A ver, acá no quiero hablar política ni nada, sino lo más objetivo posible y de mi humildad, a ver, y desde mi perspectiva de un punto de vista. Acá no es un absolutismo y justamente eso es lo que hace al diálogo. Algo que nosotros propusimos del primer día, que lo vengo haciendo con Fundación, que fueron las mismas éticas de diálogo que teníamos, oír a los jóvenes. Han subestimado muchísimo a los jóvenes. Lo han subestimado como que están perdidos, la era de cristal, que no sirve, y no nos hemos puesto a escuchar. Y ellos se han identificado justamente por las emociones. Yo lo dije en el programa anterior, que somos seres emocionales que pensamos. Y si las emociones están a flor de piel, la razón se va. Ya no importa un programa de gobierno. Es más, pregúntenle a cualquiera del programa de gobierno, no lo saben. Ojo, no saben ninguno de los programas de gobierno. Hay mucha gente que se ha puesto en fragmentos, digamos, pero prima la violencia. Fíjate, Pato Burrich, ¿cuál es el imaginario social? Palo. Milei tiene un discurso violento, pero una violencia que se hace abanderado primero. ¿Qué significa, para que me entienda la prensa, el sentido común? ¿Qué es hacerse abanderado? Yo siempre lo comparo con el bullying. A veces cuando el bullyingero toma la bandera de la violencia, todo lo que dice está bien, no es cuestionado. Y acá donde se equivocan también los partidos políticos, empezar a cuestionarlo. Más lo cuestionás, acuérdense de uno de los roles que la identificación del adolescente es separarse de los padres. Separarse de lo viejo, separarse de esos modelos que ya no avanzan. Eso es lo que han dicho los hijos de la gente joven que está acá. ¿Qué buscan? Identidad. Es decir, a ver, nosotros queremos un Milei porque ustedes han fracasado. Sí, hay un planteo generacional. Entonces, y la autorresponsabilidad también, que nosotros somos generadores de ese episodio. A ver, yo por ahí pienso... a lo mejor en la juventud, la rebeldía propia de la juventud. Mira, la rebeldía es parte del adolescente y es que tiene que diferenciarse del sistema. Primero para formar su identidad. ¿Y cuál es la identidad en el proceso psicológico? La dinámica del conflicto. Pero si vos sos abanderado del conflicto, el conflicto es la revelación, también es la revolución. Empezó con revolución educativa, entró a armarse donde vio la grieta porque si el 61% son los antipolíticos, a ver, yo siempre lo cuento en mi experiencia personal y les guste o no, yo soy psicólogo haciendo política, pero yo siempre dije, a ver, ¿qué es lo que, me lo preguntaron en muchos programas, qué es lo que la gente necesita? Y digo, ¿quiere que diga la verdad? A ver, puedo entrar al sistema político, educación, seguridad, o que no existan los políticos. ¿Qué piensa que ganaría? Los políticos que no existan. A ver, el 61%, si hiciéramos un plebiscito, dirán que no existen los políticos. Entonces el imaginario del político está roto. Entonces viene un personaje donde pelo largo, muy bien despeinado, dice todo, va en contra de la casta, dice una palabra que todo el mundo buscamos, que es la libertad. ¿Quién no quiere la libertad? A ver, ¿quién no quiere la libertad? Y estamos cansados. Yo me involucré en política porque el que me conoce vengo de un cáncer. Yo vengo de un cáncer, que el cáncer me dejó acá y dije, a ver, que valga la pena. Yo siempre digo que hay una sola vida y hay que intentarlo. Prefiero intentarlo y arrepentirme que arrepentirme no intentarlo. Estuve en todos los escenarios. Estuve con Milei, me llaman de Gioja, me llaman de Orrego. A ver, si fuera por mí, el que me conoce, mi forma de trabajar es alianza. Ética del diálogo, mucho diálogo. Una de las primicias que siempre digo es escuchar a los jóvenes. Y a veces escucho que esta juventud está perdida, que votan a que votan. Che, pará, ha hablado el pueblo.
no hay que subestimar la voz soberana del pueblo. Hay que prestar muchísima atención que algo nos están diciendo y un mea culpa y una autorresponsabilidad de cada uno. Porque a veces dice este gobierno, va y vas por la avenida y es el que tira la cáscara de banana en la avenida, el que no habla hace 2 años a su hijo, el que no cumple con la cuota alimentaria. Entonces, a ver, yo creo que la psicología viene del mundo interno. Y si ese mundo interno no lo revisamos nosotros, ¿y por qué no estamos identificando con ciertos personajes donde se está quitando la idea por el personaje? Hay que hacer un autoplanteo. Yo lo hago del mundo interno. Por eso yo me siento a todo, digo, bueno, ¿vos qué proponés? Es una utopía, me dice José, estás loco. Es una utopía. Pero bueno, con esa utopía, sin estructura, siendo José y Casati en el espacio de Milei, ganó el no Milei. No sé si recuerdan que dentro del espacio Milei estaban los más Milei, sería los más libertarios, estaba José Casati, un psicólogo que todo el mundo decía, ¿qué hace? Y sacaste un concejal. Y gané. A ver, siendo José Casati sin estructura, porque fui al cara a cara y eso que decía la empatía o esto sí, el carisma, es una construcción de los dos, pero el mundo interno lo sabe. Entonces, algo que sí tiene Milei es la coherencia. ¿Te puede gustar o no? Pero tiene coherencia. Y te repito, yo hace 10 años que lo sigo a Milei, porque siempre me llamó la atención su despeinado, porque aparte era un despeinado recién levantado mal de la cama, y siempre se mantuvo con el mismo discurso. No cambió. ¿Será que yo tengo muchos años? Entonces voy siguiendo a la gente, porque me gusta seguir. Pero perdón que me meta, Silvia, y esto hay que hacer también una reflexión muy importante. Yo siempre digo que me ocupé siempre los jóvenes porque se van y porque muchos se matan también, que es un tema muy complicado. Mucho suicidio. Entonces, mi causa está por encima de cualquier color político, por eso yo nunca me teñí. Pero lo que vengo acá a decir también es que hay que tener una autorreflexión. A ver, si uno escucha las frases, se van por plata, el mundo está dominado por plata. Sí. ¿Qué pasa con las emociones? Hablábamos también, ¿se acuerdan de esto del amor? Hablábamos del contrato, que hoy todo tiene que estar contratado porque lo auténtico se está perdiendo. Es otro replanteo. Es otro replanteo porque podemos tener plata, estar muy bien, pero sin emociones. Lo dije al principio. A ver, para mí tienen que ir a la par estos crecimientos. Este cansancio económico, porque la verdad que este es el diálogo de ese imaginario que nunca alcanza, que es un país que no sirve, que está todo perdido, la dialéctica está perdida, hasta los más expertos dicen que esto es imposible. Pero yo creo que también tenemos que juntarnos todos. Yo vengo a aportar lo emocional. A ver, yo pongo lo emocional, me encanta escucharlo también la parte social, pero si no, nos juntamos todos. Ojo, y todos con un objetivo común, porque también Milei utiliza el sentido común. Sí. A ver, el común, que a lo mejor no es tan común, que podemos estar de acuerdo, porque lo común para algunos es común y para otros no es común. A mí no es común la violencia, por ejemplo, no es privada tampoco la violencia. Esto de decir, ¿por dónde enfocamos esta realidad? Entonces, por eso que esto es un trabajo que esto recién empieza para mí, porque ahora van a tener que salir a hacer propuestas, pero ya no son creíbles tampoco las propuestas. Mucha gente me dice, José, vení, vos que hablas con adolescentes y todo, pero yo tengo que ser José Casati, no el político. Porque a mí me conocen más por José Casati, que sí le interesa al adolescente hace años, no ahora. Hace años, porque yo apuesto y creo que son ellos los que van a cambiar algo, transformar, que es la palabra que yo uso. Yo quiero agregar, no desde la ciencia, sino desde la percepción, como madre de jóvenes. Quiero reivindicar esa juventud. O sea, no me parece que la juventud, al contrario, me parece que es inclusiva, que es responsable. O sea, la verdad que la reivindico. Esto que vos dices, el que tira el papelito, o sea, creo que ellos han venido con tienen otra formación, otra mirada, naturalizan situaciones que para nosotros eran escandalosos, pero bien, o sea, naturalizado en el buen sentido. Me parece una juventud esperanzadora. Nosotros venimos de mandatos. Es más, nosotros venimos de mandatos. Nuestros nietos son los que nos están enseñando, porque por ahí te dicen, ¿cómo no te vas a poner cinturón de seguridad antes de arrancar el auto? Claro, tienen es decir, con otra que ya están de otra formación. ¿Por qué vas a hacer tal cosa si está mal? Y esencialmente inclusivos. ¿Será que yo tengo 12 nietos? No? Sí, sobre todo. Entonces que te están educando a mí. Yo siempre digo, en sociología cuando estudiamos juventud, distintos grupos etarios, en sociología no existen los jóvenes, existen distintas juventudes que tiene que ver con una cuestión de clase social, que tiene que ver con procedencias, etcétera, etcétera. Acá en el caso de Milei hay que plantear, sí, hay eminentemente él captó
a los electores jóvenes, hay un grupo de electores jóvenes a los que captó y que tiene una razón de ser, uno puede entender por qué, pero en este caso fue transversal, digo, el 31% de apoyo tiene que ver con ahí no están solamente los jóvenes, pero cuando pensamos en los jóvenes como grupo, acá hay una cuestión que nosotros tenemos que, más allá de que podemos después hablar un poco de cómo él construye esta idea de el mercado como oposición al Estado a partir de definir la casta, pero al margen de eso, pensando y volviendo sobre la cuestión de los jóvenes, ustedes piensen que nosotros nuestras generaciones vienen de lo que era la sociedad salarial, una sociedad moderna en donde las instituciones nos garantizaban derechos, nos garantizaban proyección a futuro, nos garantizaban la constitución de una idea de orden y de Estado a partir de que esas instituciones nos sostenían. Si ustedes se ponen a pensar y salimos en un ratito a la calle y lo vemos, la mayor parte de los trabajos que hoy los jóvenes consiguen son trabajos flexibilizados, son trabajos en donde la informalidad y la flexibilidad son absolutos. Pensemos, por ejemplo, en Pedidos Ya y la cantidad de jóvenes que están trabajando bajo estas circunstancias. Entonces, estos jóvenes que pertenecen a distintas clases, uno por unas razones y otros por otras, han elegido a Milei. En el caso de aquellos jóvenes estructuralmente pobres, nosotros tenemos que pensar un 45% de pobreza en Argentina, de los cuales muchos de esos jóvenes han dejado de votar tradicionalmente al grupo que tenía los planes sociales o al líder que referenciaba los planes sociales para decir yo necesito cambiar. Porque ahí no hay nada que perder. Me explico, ahí ellos no tienen nada que perder porque el Estado no les dio. El Estado no estoy hablando de un gobierno en particular, sino los distintos gobiernos durante los últimos 20 años no generaron, o lo hicieron de manera parcial, las condiciones para que se pudieran desarrollar dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito laboral. Entonces, por un lado ese voto. Por otro lado, el voto de generaciones de jóvenes de clase media y de clase alta que justamente advierten en sus propios familiares las trabas para poder llevar adelante sus emprendimientos comerciales, las trabas para poder desarrollar sus actividades fuera del propio país. Es decir, las razones por las cuales los jóvenes distintos de distintas clases han votado a Milei son muy, muy diversas, pero todas remiten a un proceso en donde nosotros lo que tuvimos fue mucha presencia del Estado, en clave de intervención desde lo impositivo, en clave de intervención desde lo normativo, también en clave de intervención de las políticas sociales, pero que no significó una mejora en las condiciones de vida de estos grupos, es decir, 45% de pobreza. ¿Es responsabilidad del Estado? Yo diría que eso es parte de un discurso, justamente de una perspectiva que pone mercado versus Estado, pero en realidad eso es una construcción ideológica. Digamos, las problemáticas que tiene el Estado son las problemáticas que tiene el mercado y que produce el mercado y las fuerzas del mercado. Esto no nos podemos olvidar de esto. Es decir, las responsabilidades que tiene en cuanto a pago de deuda, en cuanto a financiamiento de la pobreza y todo eso, no son cuestiones propias del Estado, son las cuestiones del propio mercado. Pensémoslo hoy. Digamos, más allá de las medidas de gobierno que puede asumir un ministro de Economía, que sean negativas o positivas, el mercado actúa. El mercado actúa y genera su impronta y genera su modificación. Pero claro está, hoy la disputa en términos electorales está en mercado, libertad, estamos de acuerdo, posibilidad de yo desarrollarme individualmente versus Estado, casta política, lo viejo, lo que no transformó. Insisto, yo en lo personal y más allá de una cuestión de pensamiento ideológico, sino en clave de análisis sociológico, el Estado ha sido la herramienta que históricamente ha tenido el sistema capitalista para regularse. Es decir, no existe la posibilidad de un capitalismo sin Estado. Probablemente lo que tenemos que discutir es de qué Estado estamos hablando. Aparte, fíjate que es la primera vez que no se votó en contra de... Porque siempre se dijo Bullrich, Rodríguez Larreta o sí, claro. Massa y. Es decir, es la primera vez que se erige a alguien que está en contra de todo el mundo. Sí, de la casta. De la casta. Es decir, porque ¿Cómo eso lo siempre... quiere el Estado? ¿Pero qué dice? Todo el gobierno, todos los otros candidatos se ha votado en contra o a favor.
que por eso se creía que Massa iba a sacar el 40 y tanto por ciento, 50%, y los otros iban a sacar más o menos, y Milei nadie pensó que iba a sacar algo. Es que las encuestas tampoco. Es decir, también los encuestadores son unos grandes perdedores en estas. Pero hacen años. Es que es muy difícil hoy, hoy los procesos políticos y el mercado porque hoy se ha constituido en un mercado de la política, y lo vemos nosotros a partir de las campañas. Nosotros lo que tenemos un producto, ese producto lo tengo que vender de la mejor manera, y creo que el que mejor supo interpretar esto fue Milei, a partir de las redes, es decir... Pero volvemos a que le armó la imagen, ¿o es él...? Bueno, a ver, yo no puedo decir que es simplemente una imagen y que detrás de eso no hay nada. Él es una persona muy bien formada, pertenece a una escuela y trabaja sobre una escuela económica que tiene, digamos, muchísima tradición. Ahora, hay una cuestión que es clara. Una cosa son los principios teóricos de una economía liberal, y de una economía liberal como la que plantea él, en donde además lo potente que tiene su discurso es que justamente el gran problema que pareciera tener la Argentina es el económico. Sí. Entonces él se viste de portavoz de la resolución de los problemas económicos. Ahora, eso es en clave teórica. En clave práctica, nosotros vamos a seguir lidiando con distintos poderes, que son los propios poderes económicos especulativos, los poderes gremiales, los poderes sindicales, de los cuales, a la hora de poder gobernar, obviamente estos modelos ideales terminan siendo revisados claramente, ¿no? Y va a tener que pelear con todo ese tipo de modelos. Pregunta, sí, porque está muy lindo lo que están analizando. Y me gustaría preguntarles, por ejemplo, yo soy mamá, todos creo que somos mamá, sí, y vemos que la generación ahora vive con los padres, no todos, pero la mayoría, hasta los 30, 40 años, están cómodos, están muy tranquilos en casa, no se quieren ir. Son los que a lo mejor también están pidiendo flexibilidad en el trabajo, quieren estar home office en casa o ser nómade digital, pero a la hora de tener que hacerse un implante porque tienen 30 años y son delivery o andan por ahí sin obra social, ¿por qué? Recurren a los padres. ¿Qué se viene para la Argentina? Porque ¿no sería contradictorio el mensaje psicológico y social que se está dando? O sea, no lo puedo leer yo, por eso les pregunto a ustedes, ¿cómo lo ven ustedes? Que los jóvenes quieren libertad, pero en realidad terminan necesitando la estructura. Claro, o sea, yo quiero ser libre, yo quiero trabajarle, pero después están con el padre. O sea, a ver, es algo contradictorio que supongo que debe ser también parte de la juventud, pero yo no lo puedo leer, porque bueno, es como dice aquí el sociólogo, hay diversas familias, formaciones, jóvenes, trabajos, etcétera, etcétera. Se viene una nueva modalidad de trabajo, que lo hemos hablado en los otros programas, ¿verdad? Donde a lo mejor, si bien es importante el título, pero también la adaptabilidad, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, el Foro Económico Mundial. Ahora ustedes, la Argentina, ¿cómo ven los jóvenes estos que han votado a Milei, que están pidiendo libertad, todo eso, pero a la vez no se quieren ir de la casa de los padres porque no les alcanza para esto? ¿Cómo imaginan? Es muy buena pregunta. A ver, yo siempre digo la personalidad es dinámica y por eso interviene lo social como interviene también lo personal. Cada familia es un mundo y es muy importante ese puente comunicacional, algo que dijo muy importante, que se está perdiendo ese imaginario de las instituciones como fuerte, como institución también digo familia. Esto del ejemplo, acuérdense que hoy el chico no es el chico nuestro o de mi época. Nosotros habíamos por mandatos donde papá te decía no fumes y él fumaba y no le contestabas. Vos recibías la información y lo aceptaba por ese mandato. Y inclusive muchos padres, me vas a respetar porque soy tu papá, soy tu mamá, y el niño empieza a ser crítico. A ver, ¿qué significa? Que ser papá me podés levantar la voz, que ser papá me podés descalificar. Entonces empieza a cuestionar. Hoy la tecnología, saben que yo tengo la Fundación de Uso Responsable de Tecnología, te lo googlean. Para decir, no, la berenjena es mala. Papá, no, papi, estás equivocado, mami. Sí. No es tan malo. Mira, ya lo dice una nutricionista. Hoy sí, el niño huevo era malo, claro, ahora es bueno. Entonces ahí falta la educación no solamente para los chicos, la educación es para los padres justamente. A ver, conectarnos con esta nueva realidad. Y es ese aprendizaje, ese puente de saber que nadie es mejor que nadie. Que lo que nos tocó a nosotros era un contexto, era un momento donde va cambiando y va transformando. Hoy el chico se pone igual. Te va a pedir ejemplo, porque ¿qué funciona ahora? La neurona espejo que llaman. Exacto. Es decir, ya no funcionan por palabra, puede hablar bonito, los políticos le hacen lindo, pero esto es lo que quería decir, cómo te cuestionan. Sí. A ver, si un político viene ahora a buscar el público adolescente,
están subestimándolo. El político va a decir, ahora te venías a interesar cuando no hemos estado muriendo, cuando no podíamos. Ahora existe. Ojo, y eso, claro, la educación empieza por las dos partes. Es decir, esa educación es una educación no solamente intelectual, adaptativa y emocional. Así, porque esta inteligencia es la adaptación. Esa inteligencia adaptativa que digo, ¿cuál es el imaginario del mundo interno? Porque si yo me creo mejor que alguien, el mensaje es malo. Hay una percepción, por eso digo que hoy las emociones son las que están captando el público. No importa buenas o malas, a ver, fíjense, el fenómeno Milei, son dos emociones. No solamente la bronca, sino la esperanza. A ver, son dos emociones diferentes. Está el bronca y la esperanza, a ver, pero son las dos emociones que ha juntado, se ha hecho abanderado y la ha tomado. Ahora, todos están preguntándose cómo vamos a igualar esto, porque coincido también que, a ver, si estudiamos mucho el plan de Milei es un escenario muy complicado. No digo que es imposible porque no soy experto en economía, pero es muy complicado porque yo siempre le pongo el ejemplo, no sé, vos vas a Bulgaria y en la parada de colectivo hay una biblioteca. Vos tomás el libro, lees el libro, te suena un sensor cuando en el colectivo, dejas el libro y te vas al... ¿Se imagina en Argentina algo parecido? A ver, a mí me encantaría, pero seamos realistas también. Hay un montón que no va a ser fácil. No va a ser fácil porque hay mucho público, hay muchos tipos de vista, puntos de vista. Y a veces uno dice, José, pero es necesario. A ver, capaz que la revolución es necesaria. Es como el Titanic, digo. ¿Es posible? A ver, yo no soy experto porque yo pensé que ser político era imposible también, que yo llegara a la política. Y yo decía, yo jamás voy a ser político, muchos prejuicios. A ver, yo estaba de la banda de los antipolíticos. Seguramente que si yo no hubiera visto política y no hubiera visto los dos lados, como psicólogo y como político, yo también hubiera elegido ya sabemos dónde. A ver, claro. ¿Entendés? Ahora estoy en el medio otra planeando, digo, ninguna salida es viable como 100%. Por eso yo soy convencido de que hay que juntar, y juntar gente honesta. Yo le llamo a los que me conocen gente del 8%. Dice, José, tengo una historia de 10 personas, creo que el 9 son sistemas, que le importa el dinero, que le importa llegar y no cómo, y uno es vocación. El de vocación es como, no sé, yo fui político, rechacé muchas ofertas económicas, porque yo tengo ideales, tengo mi propio punto de vista, y yo sé que lo mío, por suerte, la vida me ha sido muy agradecida, tanto en la salud como en la profesionalidad. Poder expresar aquí, que me escuchen, la verdad que siento que los problemas a veces no los tenemos nosotros. Tenemos problemas, pero hay otros problemas. Y eso es lo que falta, abordaje territorial, falta caminar, falta escuchar opiniones, falta educar, psicoeducar sobre todo también, no solo con educación racional, tal cual, porque la educación racional, yo te digo que esto es lo mejor y vos vas a pensar que es lo mejor, porque vas a confiar en mí. Es que la educación no solamente da la escuela, sino te da la sociedad. Por eso, la casa, yo creo que el primer núcleo sociable es la casa, por eso yo siempre digo, seamos ejemplo. A veces escucho gente que putea por la calle, pero no te pone un guiñe para doblar, no registra al otro. Sí. Entonces, en un mundo que está primando el egoísmo y la lucha de poderes, porque la conflictuación de poderes justamente es eso, lucha de poderes, egoísmo y autoafirmación. Así un adolescente prefiere esto a nada. Al adolescente no le vas a decir, sé algo, no, prefiere esto, prefiere ser el drogón, prefiere ser el rebelde, porque el cerebro está en construcción. Entonces, yo siempre le di importancia, por eso mi equipo trabajó para los jóvenes. Así, a veces las personas más grandes tenemos ideas muy fijas, a veces que son prejuicios, pero esos prejuicios juntos, no el prejuicio que puede tener modificación, sino el prejuicio que no se habla de esto, y se están formando confrontaciones, o pensás como mí, o no pensás, estás bien, estás mal, y nunca vamos a saber la verdad. La verdad lo vamos a medir en resultados. Yo todavía no los veo. ¿Cuánto tiempo, más o menos? ¿Cuánto tiempo una persona logra, esto que decís vos, la neuroplasticidad, incorporar esa educación que vos estás dando en tus cursos o en el trabajo que has estado haciendo? Mira, en mis trabajos, imagínate que el que me conoce, soy experto también en perspectiva de género, doy charlas sobre psicología financiera y emocional, por eso yo tomo lo mejor de cada línea, sigo siendo José Casati, el psicólogo que hace política, pero lleva tiempo porque imagínate que son años de mundo interno, tanto lo social, vos fíjense el sistema, ley anticola, home banking, cajero automático, las colas del banco, ¿lo han podido mejorar? No. Nunca. Pero las habilidades sociales, la construcción de habilidades sociales creo que es lo que está demandándose en este siglo, y necesitamos de gente como vos.
O sea, para que los jóvenes aprendan a romper ese miedo, ese autocontrol mal construido, como decís vos, de una generación donde venía y le imponía cosas, a pensar y a poder tener una perspectiva distinta. Por eso te decía, ¿cuánto más o menos? Porque si se hace un cambio, 3 años, 5 años, 10 años, ¿cuánto? Mira, es un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Esto no es solo, sino un trabajo colectivo también de gente con ese sentido común. Esa gente que está predispuesta a ayudar, que tiene esa vocación de servicio, ya sea un maestro, una ama de casa, cualquier persona con vocación de servicio somos iguales. Algunos tienen estudio, otros no estudio, pero yo creo en el mundo interno, creo en las buenas causas, creo en hacer las cosas bien y mejor. Creo que hay un semáforo rojo, hay que pararse. Fíjense lo que está pasando, la gente pasa rojo, sí. Hay más accidentes. Está primando el egoísmo. El egoísmo porque nadie se ha sentado a conciliar, a ver un mundo mejor, a sacarnos un poquito eso de mi interés personal por un interés común. Es decir, a quienes nos están dejando al lado son a nosotros los jubilados. Es decir, donde yo más o menos puedo estar metida dentro de la computación. Pero hoy, por ejemplo, no pudimos usar con mi marido la tarjeta de OSDE, porque han cambiado el sistema. Entonces vos llamás a OSDE y te dicen, manéjese por la web. Claro, somos los excluidos. Entonces te manejas por la web y tenés que estar pidiendo ayuda. Bueno, pero es que por eso digo, ahí es parte de cuando uno piensa que el mercado es aquel que va a funcionar de tal manera que va a otorgarles a todo aquello que necesiten. Y esto, en realidad, en las sociedades de mercado, aquellas sociedades de países del primer mundo, uno puede decir sí, porque hay un desarrollo económico que permiten sociedades mucho más justas que las nuestras. Pero en sociedades, y esto está demostrado históricamente, en sociedades donde existen problemas económicos estructurales y desigualdades tan profundas, las lógicas de mercado lo que hacen es profundizar estas desigualdades. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, y esto no hay que dejarlo de decir, es decir, la libertad solamente se puede ejercer con la panza llena. Digamos, esto no podemos perder de vista esto. Es decir, cuando vos me decías ¿qué pasa con estos jóvenes que no terminan de irse? Sí. Bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones socioestructurales que otorgan a ese joven la posibilidad de independizarse económicamente para poder proyectarse? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con la eterna juventud, otras cuestiones que no vienen al caso para el tema, pero yo insisto, la libertad, que creo que es un principio inalienable, tiene que pensarse en clave de bajo qué contextos puede ejercerse. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la libertad siempre está condicionada a cuánto recurso hay. Estaba pensando, por ejemplo, en la propuesta de justamente Milei respecto a la educación fundada en voucher y fundada en la oferta. Y en realidad ¿cómo es eso? Bueno, a mí no me he podido sentar a hablar con él de cuál es su modelo educativo. Sí sé que él lo toma, es un modelo sueco. Estamos hablando de un país del primer mundo, con altos niveles de ingreso per cápita, con formaciones y estructuras educativas que en general son bastante similares entre sí. Él la quiere trasladar acá es un caso de 45 escuelas. En realidad esto tiene en Friedman un antecedente, él escribió sobre este tema y justamente Milei se funda en esto. Básicamente la idea es que la escuela sea una unidad dentro del mercado, un lugar más del mercado que ofrece conocimientos. Y lo que hace el Estado es brindarte a vos un voucher, ¿está bien? Un ticket para que vos vayas y asistas a esa escuela y vos elijas cuál es la mejor escuela. Digo, justamente una de las cuestiones que yo analizo tiene que ver, porque yo soy doctor en ciencia de la educación y por eso me interesa tanto la problemática educativa, es esto en principio diría uno, bueno, yo voy al mercado y tomo la mejor, porque el voucher vale para todos iguales. Pero en realidad lo que está diciendo detrás, y lo dice además, es que las escuelas van a empezar a preocuparse
por tener mayor cantidad de alumnos. Claro, sobre todo, ¿sabes qué? No es mejor cantidad, sino mejor calidad. Exactamente, bueno, pero ¿qué va a pasar ahí? Es muy diferente. Cantidad es que no es excluyente. Claro, no es que no es excluyente. Van a tener, mientras mejor calidad tengan, van a mayor competir cantidad por van a ser la mejor escuela para atraer a estos vouchers. Lo que vas a hacer es reproducir la desigualdad actual, es decir, la desigualdad que este sistema produce a través de circuitos diferenciales educativos, que ustedes saben que tenemos escuelas de primera categoría, escuelas de segunda categoría y escuelas de tercera categoría, vos la traducís y la retraducís con lógica de mercado. Es decir, la posibilidad de elegir, la libertad de elegir se acabó. Solamente la vas a poder tener a partir de pagar probablemente un plus. ¿Estamos de acuerdo? Como lo hacemos todos cuando vamos, y díganme si no, cuando vamos a atendernos y sabemos que si queremos ir al mejor médico o no, o no lo hacemos, o no pagamos plus. ¿Estamos de acuerdo? Cuando además está prohibido legalmente. Sí, no, porque el mercado, porque acá hay un problema. Es creer que nosotros hemos vivido, porque Milei pareciera que plantea, insisto, no es para cuestionarlo, simplemente para reflexionar por las dudas, ¿no? Porque seguramente quien esté del otro lado de la radio va a decir, no, pero este hombre está en contra. Yo estoy en contra a favor, simplemente lo que estoy diciendo es que detrás de los discursos hay una realidad con la que confronta, ¿estamos de acuerdo? Si nosotros nos ponemos a pensar en la sociedad que él plantea, es una sociedad ideal, es la de un mercado autorregulado en donde todos tenemos capital para participar de eso. Y en realidad la sociedad capitalista es una sociedad desigual en origen, porque no todos llegamos al mercado con lo mismo, no todos tenemos lo mismo para ofrecer. Entonces lo que termina es encubriendo la desigualdad actual, la puedo terminar reforzando con una lógica de mercado. Y ahí es donde aparece justamente la idea de un Estado garantizando derechos, que no es menor, son derechos históricos. Claro, derechos no Ojo, claro. Pero derechos reales, no los derechos, porque lo que hoy está en cuestión y lo que está discutiendo la ciudadanía es, vos me hablaste de derechos, pero ¿dónde están los derechos reales? Ojo, reconozcamos que en estas últimas décadas, bajo los distintos gobiernos, hemos ampliado la incorporación de estudiantes a nuestras universidades, pero por ahí, cuando nosotros estamos en momentos tan críticos como estos, no se puede ver eso. Mira, con la cuestión esto lo estuvo haciendo Valencia, ya no funciona más. Para mí, ¿por qué me gusta? Porque el sueldo del maestro es el voucher. Uh-huh. Entonces, cuando vos quieras tener tu mayor cantidad de alumnos, ¿qué va a hacer el maestro? Ser el mejor de todos, es decir, especializarte, uh-huh. Demostrar que tenés una excelente oferta con el voucher de aquel otro maestro que no quiere molestarse en ponerse al día. Es decir, eso es lo que a mí me gusta esto del voucher, que es como una escuela privada, que en este momento maestra que en una escuela privada no funciona, deja de trabajar en esa escuela. Uh-huh. Entonces, por eso esto que del voucher hay que estudiarlo, no creo que todavía sea para una Argentina de hoy, pero no es mala idea, porque el sueldo es el voucher. Pero la calidad de la forma... acá hay otras cuestiones. Por eso digo, cuando uno trata, por ejemplo, el tema educativo, que es un tema en el cual si estamos hablando de me educativo, apasiona, ¿qué es el voucher? Es interesante porque en realidad inmediatamente nosotros ponemos como el sujeto encargado y que tiene que tener a su cargo la formación de calidad del docente. Ahora yo pregunto, mi pregunta es históricamente, ¿cómo está valorado el docente en términos económicos y estructurales? Es decir, ¿qué pregunta? Claro, o sea, y yo pregunto, en términos de formación, las estructuras de formación y los procesos de formación, ¿cómo están valorados los formadores de formadores? Entonces, ahí es donde estamos generando victimarios, ¿estamos de acuerdo? En donde hay que pensar la institución y en su conjunto. La educación es una complejidad. Sí. Porque además, si no, insisto, vamos a transferir el problema. Vamos a tener aquellos docentes que tuvieron el privilegio, por condiciones socioeconómicas o por qué fuere, de participar en determinados circuitos, de formar parte de determinados circuitos por determinadas formas de elección, que pueden ser las muy, muy democráticas o no tan democráticas, que las conocemos, pero que en realidad lo que reproducen es la desigualdad. En definitiva, lo que vos vas a tener es un mercado en donde vas a tener estudiantes de primera, estudiantes de segunda y estudiantes de tercera. Y yo creo que no queremos eso, ¿no? No. O sea, así como no queremos actualmente los circuitos diferenciales, tampoco queremos que en el mercado, que existe una lógica de mercado que desiguala objetivamente, que dice, mira,
estos 300 van a esta escuela porque es la mejor, y bueno, y yo les quiero decir, ¿quiénes son los estudiantes que van a llegar ahí? Ustedes les hago una pregunta con una mano en el corazón. Mira, yo pienso, los 300 estudiantes que van a llegar ahí, ¿son los 300 estudiantes de urbanos marginales? No, o son estudiantes de clase media, media alta que pudieron... ¿Vos fuiste a la escuela a la escuela de Central Universitario junto con... Central Universitario. En la Escuela Central Universitario, para ingresar a esa escuela, se tienen que reventar para estudiar. Como en la Escuela de Comercio, como en la Escuela Industrial. Sí. Es decir, ahí no es que elijan que tengas una buena capacidad económica, porque no es por economía, sino es por capacidad y con ganas de estudiar. Pero es individual esa capacidad o es social. Piensen en las familias que hoy asisten al Central Universitario. Mira, es directamente cuando ustedes fueron, no era social. Era ganas de ustedes de ser los mejores. Esas ganas que nosotros teníamos era el haber contado con un profesional, que es mi madre, que justamente decía, en el valor de la educación está todo, el participar de determinados circuitos. Yo les digo, lo que uno advierte en la escuela es que lo que se reproduce, de hecho el Central Universitario es un colegio de élite que constituye élites. Digamos, si ustedes se ponen a ver nuestros egresados de Central Universitario y buscan en el Poder Ejecutivo, en el poder, en el sistema político, es decir... Bueno, pero cuando vos fuiste, ¿eras elitista? No, el sistema es desigual. Son dos charlas, perdón que me meta, pero son dos charlas diferentes, digamos. Es decir, en ese momento se veía es decir, las ganas de aprender. El valor individual tiene un sentido. Ojo, ahora, yo tengo... voy a hacer una analogía muy, muy tonta. Mi hijo tiene la capacidad de aprender a andar en bicicleta. ¿Está bien? Lo primero que tengo que tener es una bicicleta para mi hijo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tengo que tener la posibilidad de yo tener el tiempo y la disposición para hacerlo y la voluntad para hacerlo para que él tenga esa autonomía de poder movilizarse no solo a través no solo caminando, sino a través de la bicicleta. Insisto, esas condiciones que yo tengo y que yo le doy, no todos la tienen. Yo te puedo dar un ejemplo a ver si ilustra lo que vos nos estás contando. Dicen, o sea, hay una leyenda que dice que en un municipio hay una... Bueno, por favor. En un municipio todos los años se contrataba el mismo grupo de músicos. Entonces que el intendente dice, no, siempre son los mismos, quiero diversificar, quiero ser más democrático, que participen todos. Entonces, para que no aparezca el hijo del que iba a esta escuela y demás, vamos a seleccionar de acuerdo a cómo ejecuten el instrumento con una cortina. Y salieron los mismos. Entonces, ¿dónde va eso? ¿Y por qué salieron los mismos? Porque son los que tuvieron la posibilidad de la bicicleta, del mejor instrumento, de la mejor educación. O sea, los otros quedaban excluidos en el camino. Entonces, la selección final... En realidad, los estudios, la gran parte de los estudios en sociología de la educación que remiten a un concepto muy importante, que es el de la reproducción. Es decir, lo que están planteando es y esto obviamente hoy está en cuestionamiento, porque en realidad esto es muy diverso, en sociedades tan complejas como las nuestras no es directamente proporcional. De hecho, yo he tenido compañeros de clase baja y clase media baja en el Central Universitario. No es exclusivo. Lo que pasa es que no pensemos en casos individuales, sino en tendencias estructurales. ¿Estamos de acuerdo? Siempre hay un Messi o un Maradona, ¿estamos de acuerdo? Esto pasa. Que te digo que no, ahora, un dotado. El concepto de mérito es justamente uno de los conceptos que históricamente han constituido a la clase media como elemento constitutivo de clase. Es decir, si vos haces los esfuerzos, vos vas a llegar. Y ese es uno de los elementos propios de la movilidad social. Ahora, las acciones positivas. Está todo bien, pero insisto, yo puedo tener toda la voluntad y todo el deseo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero primero esa voluntad y ese deseo que tengo no es una constitución propiamente individual. Remite a un proceso educativo, a un proceso de socialización, en donde habían distintos principios, distintos órdenes de la vida que yo he ido incorporando. ¿Estamos de acuerdo? La idea del mérito es una idea interesante, porque es justamente la idea que le dio estabilidad a este sistema educativo que desiguala. Es decir, ¿quiénes son los que van a llegar? Van a llegar los mejores, y los otros no llegan. Ahora, discutamos. Cuando los otros no llegan,
no llegan por falta de ganas, por falta de voluntad. Esto es lo que yo te digo de la cortina, o sea, no llegan porque no tuvieron la posibilidad de un buen estudio como lo tuvieron los que llegaron. O sea, volvieron a llegar. Mira, yo vuelvo más atrás. Quiero agregar a la Constitución. Yo llego a mi viejo. La mi viejo Constitución era hijo de agricultores. Mi abuela lo único que le importó a ella fue que sus hijos estudiaran. Ahí está. Entonces, se reventaron, pero todos llegaron a la universidad. Mi viejo, la abuela no quería que estudiara en Santa Lucía. Lo mandó a la Escuela Superior Sarmiento, pero para eso tenía que andar en bicicleta con 9 años, 5 kilómetros, y caminar 5 kilómetros. No, sin duda, pero esto lo que la cuestión es que de eso, después dijo, yo cuando terminó el secundario, el papi estuvo un año porque no se podían mandar 2 a estudiar, mandaron a 1. Entonces mi viejo se fue a trabajar al matadero. Entonces yo ya le pregunto, viejo, si vos eras secundario, ¿por qué no fuiste a trabajar si en ese momento no habían tantos secundarios, personas de secundario terminado? Dice, porque si yo me iba a trabajar con un traje, no iba a irme a estudiar a medicina, que es lo que quería. Perfecto, estuvo en el matadero 1 año. De ahí se fue a Córdoba. Y el viejo no tenía ni un padre, ni una madre, ni nadie. El viejo se reventó trabajando y fue una persona que fue reconocida porque aparte fue un gran estudioso. No, está bien. Entonces, está bien, es decir, si vos no te reventás, no te regalan las cosas. Yo quiero agregar esto. La Constitución nuestra, y que en gran parte es intentó ser parecida a las del primer mundo, pero básicamente, o sea, de eso no nos podemos salir, de las acciones positivas, la responsabilidad que tiene el Estado de acercar a aquellos que no llegaron al primer lugar, y salvo Messi, estas actitudes personales, tiene el Estado la responsabilidad de ayudar más allá del mérito. Y hay otro ejemplo. ¿Qué es lo que es el chico? ¿Qué es lo que es el padre del chico de la calle? Y seguramente es otro chico de la calle, o sea, fue un chico de la calle. Esto es lo que, vos decís que se reproduciría en el mercado. Queremos hablar todos. A ver, José, que te está saltando de la vaina. No, estoy escuchando y la verdad que es muy interesante, pero creo que acá hay que tener muchas perspectivas para entender este concepto también. A ver, yo puedo analizarlo la película del Titanic, por ejemplo. ¿Por qué se salvó la clase alta cuando había mitad de barco? Y la tercera clase, ¿por qué no tenía prioridad de salvarse? Y esa es la analogía que estamos discutiendo, donde, dirían algunos, José, pero se salva la mejor, y escucharon ese discurso y todos, ¿y por qué no se salvó la tercera clase? Entonces es una discusión muy difícil esta complejidad, porque siempre por eso hablo importantísimo la psicología emocional, porque es lo que nos amplía perspectiva. Esto, o nos salvamos unos pocos. Yo siempre dije, yo como psicólogo con la política, doy clases a nivel Ushuaia, Jujuy, para el PNUD. Yo económicamente no me involucré por económico, me involucré porque creía que tenía una herramienta para mostrar, y que también uno de los proyectos como capitalino acá era esto, la inclusión, ir a buscar potencia, porque si yo lo distribuyo a todos lados, capaz que tengamos el mejor cirujano, pero el mejor cirujano del mundo, pero no tuvo la posibilidad de llegar acá, porque estuvo en una situación socioeconómica, social, violenta, no sé, no lo sabemos, pero esto es como ir a buscar talentos, llámale. Entonces, por ahí sí, llegan los buenos, y muchos con mucho sacrificio, por supuesto, y que rompen con esta estructura, la rompen, porque no justifica si papá es ladrón y mamá es ladrona que seamos todos ladrones, pero hay una estadística que lo va a hacer, porque es lo que aprendió. Quería aportar un dato. Perdón. Quería aportarte el dato ya que estás hablando. El Central Universitario, cuando se creó, lo contaba Margarita Ferrer Bartol en vida, se hizo para los hijos de empleadas domésticas. Comenzó con ese tema. Y después fue creciendo y se dio el espíritu crítico. Ahora, tenemos una escuela ¿Y por qué tenía que ser para empleadas domésticas? Porque eso ya sería... Es larga la historia, pero si querés lo abordamos después en otro momento. Pero en ese momento era una necesidad, por eso es tan chiquita la escuela. Pero después, si quieren, lo abordamos en profundidad. Ahora les doy el dato para que ustedes tengan una idea cómo el tiempo ha ido variando y cambiando. Los docentes, los docentes que tenemos, por más que sean escuelas de primer nivel, ¿sí?,
son formados en el siglo XIX con padres del siglo XIX, y las capacitaciones que se están dando no incluyen la emocionalidad que vos pedís. Ni la finanza, Después, ni el mercado. Exacto. Estamos Los alumnos atrasados. son para el siglo que viene, o sea, tienen los alumnos, son los que vienen para la próxima. En la escuela Argentina. de comercio, en la escuela, después cualquier cosa acoto algo. Dale. Y como decía ya, tenemos los jubilados, que también no están capacitados y no los pueden ayudar y contener a estos nietos, etcétera, etcétera. El espíritu crítico y el cambio de los docentes no se puede producir ya. ¿Por qué? Porque tienen que jubilar a una masa de docentes y capacitar a la otra. Es imposible hacerlo en menos de 5 años. Yo estaba trabajando como jefa de prensa en el Ministerio de Educación, planteé eso y me dicen, es imposible porque nadie va a querer pagar ese costo de echar a los docentes o despedir o jubilarlos, En la etcétera, época etcétera. de Tobar se hizo. Pero a nivel país. No, provincia. No, ya sé, pero te digo, a nivel país, estamos hablando de Milei, ¿verdad? Con su propuesta. Es imposible, pues acá tenemos 35.000 docentes, imagínate cuántos a nivel país. Entonces, nosotros hablamos, yo siempre le digo a mis hijos, ¿cuánto cuesta mi libertad? O cuando se acerca, ¿cuánto vale mi libertad? ¿Cuánto le va a costar a la Argentina esta libertad que han votado los jóvenes, entre comillas, el domingo en materia sociológica y en materia psicológica, como para hacer un cierre? Ustedes tienen perspectiva, nosotros no. Bueno, ¿cuánto cuesta? Uno no lo puede, la verdad que no, en términos personales e individuales va a ser muy diverso eso. Digamos económico, ¿no? Si es en términos económicos va a ser muy diverso. Yo abogo por una sociedad reflexiva, que yo creo que tenemos 2 meses para que empiecen a darnos respuestas respecto a cuestiones específicas. Yo tengo... ¿A quién? Que nos den a todos los candidatos. ciudadanos y según los candidatos, según las problemáticas específicas. Yo tengo, por ejemplo, les voy a dar un pequeño ejemplo. Al lado, en mi casa al lado están construyendo. Y 2 de los chicos que trabajan de manera informal, son obreros de la construcción, absolutamente precarizados, temporales, porque dependen de que surja una obra para poder trabajar. Ellos han votado a Milei. Entonces, lo único que yo les planteé es esto. Vos hoy, cuando necesitas enviar a tu hijo a la escuela, ¿va a la escuela? Sí. ¿Va a una escuela de calidad o va a la escuela que le tocó? Va a la escuela que le tocó. ¿Va a la escuela que vos hubieras elegido que le tocara? No, va a la escuela que le tocó porque no conseguí lugar. Habría que ver ahí, lo estoy diciendo entre comillas, cómo se consiguen lugares. Ahora le digo, vos pensá que vas a poder elegir, y no lo sé. ¿Vos vas a poder elegir la escuela que vos quieras para tu hijo que vos quieras? No lo sé. Bueno, es un momento para que lo puedas preguntar. En el mercado de trabajo en el que vos vas a trabajar con tu capacitación, que sos obrero de la construcción, vos, una vez que gane Milei o que gane Massa o que gane Bullrich o que gane el resto de los candidatos, vos vas a cambiar tu condición laboral, va a cambiar, va a dejar de ser informal, vas a empezar a poder entrar dentro del mercado formal de trabajo, teniendo un seguro de vida, teniendo tu obra social, teniendo una mejor calidad en tu trabajo, ¿o no? Y no lo sé. ¿Y la tenés actualmente? Y no la tengo actualmente. Bien, en cuanto, por ejemplo, a salud, vos actualmente cuando tenés un problema de salud, ¿qué haces? Y yo voy al hospital, me dice. No tengo otra posibilidad, no tengo obra social, voy al hospital. Ajá. Y cuando vas al hospital, ¿con qué te encontrás? Con que tengo que irme a las 3 de la mañana para conseguir un turno. Está bien, eso vos no querés que siga siendo así. Bueno, no, claro que no quiero que siga siendo así. Bueno, vos tenés que preguntar de qué manera tus candidatos, el candidato va a ser para resolver un problema estructural como es el de la salud, que no sea la respuesta a través de un voucher, porque el que yo te esté diciendo solamente que vas a tener un voucher, o lo mismo desde otro candidato que me va a decir vamos a aumentar el presupuesto en salud, vamos a hacer más hospitales, nosotros sabemos que se pueden hacer muchos hospitales, pero que en realidad adentro de esos hospitales no están la cantidad de médicos que necesitamos, no están la cantidad de enfermos que necesitamos, ¿estamos de acuerdo? Los insumos que hay que pagar por mantener un hospital o un sanatorio son con sobreprecios tremendos por los manejos de precio y la concentración de precios. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que estas respuestas fáciles que nos dan implican nuevas preguntas. Y que efectivamente lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿estoy bien, estoy mal, estoy más o menos, pero cuál va a ser mi situación
cuando yo vote en función de lo que me están proponiendo. Eso es lo que yo creo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puedo anticipar si va a ser mejor o peor, porque además implicaría dar mi posición ideológica, y la verdad que como profesional prefiero abstenerme, pero... No, es que aparte nosotros somos... neutrales, como periodistas. Este es el eje. Abogar para que sea un voto reflexivo, para que cada uno individualmente indague. Y que los políticos aparte abran los ojos y se den cuenta que tienen que dar respuestas más concretas. Ver qué país queremos. Bueno, claro, y el que vote teniendo en cuenta esto que hace. Estas buenas preguntas que ha dicho. Sí. Es el gran problema. Es el gran problema si podemos reflexionar, digamos, porque justamente yo creo, a ver, esto es más personal también, voy a salir un poquito de lo psicológico y del sentido común. El país está quebrado, el país está en terapia intensiva, el país no da más. Entonces, todas las propuestas, a ver, no se están como reflexionando, se está actuando por emoción. Así que no queremos más lo mismo, eso es lo que dice la gente, que los que ya estaban, los que prometen el político siempre no lo cumple. Por eso hay una cuestión también de criticar. Yo sigo pensando que uno tiene que criticar lo personal y de hacer política desde la casa, hacer política con el vecino, hacer política con la plaza, con el centro jubilado, y hacer estas propuestas y empezar también a involucrarnos. Así como me animé yo, eso tenemos que animarnos, porque muchas veces los mejores profesionales, los mejores políticos, son los que justamente a veces el sistema no te lo permite. Pero fíjate sí, no que te lo permite pasar. A ver, yo siempre dije, a ver, no quiero criticar al gobierno actual, yo esto lo vengo hablando hace 8 años, el que me conoce. Yo el suicidio lo vengo diciendo hace un montón. La dependencia tecnológica busquen archivo. Nunca fue línea de conducta importante. Si esto educamos desde el principio, no estaríamos hablando de esta mesa. El problema es que es tan difícil, entonces yo voy a ser un poco realista, va a ser difícil, va a haber muchos problemas para mí. Así, vamos a tener una bomba donde me atrevo así hasta necesaria. Cerraría, ¿no sabes qué? Silvia, porque pregunto. Fíjate que la gente ya no se quiere comprometer. Por ejemplo, Conciencia cuesta mucho que la gente trabaje gratis. Teneslarse, que la gente trabaje gratis. Que el hospital de niños trabaje gratis. La gente ya no quiere comprometerse con muchas cosas. El voluntariado no es algo que abunde. Que no quieren. Es decir, ahora vos le decís, vamos a andar en bicicleta y tenés 500, no es que esté en contra, pero sí tenés 500 personas que podés concentrar, andar en bicicleta todos los días, pero no hacer trabajo para los demás. Por eso yo digo, yo sí creo en la gente, por eso yo tengo 2 fundaciones, trabajo para una mutual gratis también, trabajo lo privado, porque no vamos a hacernos también lo sociable, pero sí, yo creo que falta el compromiso. A veces el éxito se busca con sacrificio. Con sacrificio. Abogado, y a la reflexión le agreguemos esto, o sea, que también todo lo que esperamos de los candidatos, este llamado a la reflexión, al voto es serio. Yo, la verdad que ya hemos vivido situaciones que parecen terminales, una hiperinflación, o sea, la esperanza es que esto se puede surgir, por eso la mayor llamado a la reflexión, y bueno. Sí, terminamos siendo que es un problema sociológico, psicológico. Porque directamente económico, sí se puede salir, pero si la masa social no está comprometida, va a costar. Ahí quería agregar el compromiso. O sea que también le pedimos a los candidatos, pedimos reflexión al votante y también esta actitud de compromiso, que lo que entiendo nos va a ayudar a mejorar a todos. Juanca, que parece el Pernado 14. Muy interesante. La verdad, muy interesante todo, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Muchísimas para gracias. Nosotros, a ustedes, muchas gracias porque ha sido muy interesante. Para nuestra disciplina, para la sociología, es siempre muy importante poder participar. Siempre lo comparto con Juan Carlos y agradezco este espacio porque nosotros, como profesionales, tenemos cosas para decir y muchas veces, esos espacios no siempre están, así que agradezco que nos hayan permitido participar. Por favor, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José. Siempre en estas mesas hay algo para decir que son importantes.
Qué bueno, muchas gracias Roberto Acuña, sociólogo, y José Casati, psicólogo, que estuvieron con nosotros aquí en Conciencia. Muchas gracias, se nos fue el tiempo ya. Silvia, nos vemos el próximo miércoles. Alejandra. Sí, no se vayan, que viene Mariano a taller con su de sobremesa. Y ya te vas, Leo, por favor. Sí, ya nos vamos. 2 minutitos más. Ya nos vamos. Conciencia San Juan, su presidenta Silvia Beatriz Plana, vicepresidenta doctora Alejandra Dománico, conduce María Beatriz Herrero, control Abrazo, central María Leonardo Beatriz. Luna, sí, nos está escuchando, así que le mandamos un beso. Gracias Leonardo Luna. Quien les habla, Fabiana Gómez, le decimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias por todo. Gracias, chicos.